Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a cerrar este ciclo del agua. Ha sido un ciclo breve para la enjundia que tiene el tema. Nos queda una conferencia ahí colgando. Estamos viendo cómo puede ser la mejor manera de poderla ofrecer, tal vez por Zoom, lo diremos oportunamente para tener más variación, porque la conferenciante tiene bastantes complicaciones para darnos una fecha cercana, luego puede quedar muy descolgada. Entonces, bueno, con tiempo y en breve diremos si hay posibilidad de recuperar esta conferencia, el dichoso COVID que nos complica la vida. La semana que viene vamos a recuperar el ciclo que quedó justo hace 2 años cortado por la mitad. Es un ciclo que diseñamos para el viaje de Macedonia, un viaje que se va a hacer a partir del 9 de abril, y estas conferencias van a completar esa formación que, como digo, empezamos a ofrecer hace unos 2 años ya, justo 2 años. Bueno, las 3 conferencias que quedan es lo que vamos a ofrecer hasta el 5 de abril. Y bueno, sin más preámbulos, entro a presentaros a nuestra conferenciante, María Martínez Martínez, que es catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Murcia. Ella ha trabajado siempre en lo que es historia social con varias líneas de investigación, vocabulario y renovación en técnicas preindustriales, identidad y funciones de las mujeres, producción y consumo alimentario, organización socioeconómica del mundo laboral, administración y explotación de los usos del agua. Ha trabajado en fuentes para la historia medieval y moderna, y os cito algunas publicaciones suyas relacionadas con el tema que hoy nos interesa. En defensa de la huerta de Murcia, las primeras ordenanzas del siglo XIV, identidad del paisaje, la huerta andalusí y castellana de Murcia en el siglo XIII, el paisaje del regadío murciano en el XIII, y también el origen del Consejo de Hombres Buenos en el siglo XIII. Hay que decir que María ha sido la artífice de la documentación que se aportó a la UNESCO para que el Tribunal de las Aguas y el Consejo de Hombres Buenos se declarara patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Tenemos aquí a su autora o una manera de haberlo conseguido. Así que muchas gracias, María, y cuando quieras. Gracias a ti, Llanos. Bien, bueno, estoy encantada, pese a que no es el mejor día climatológicamente hablando, pero como ha dicho Llanos, pues tengo unas líneas muy variadas de investigación. Eso quiere decir que aprendí de mucho, maestro de poco. Voy a hacer una charla quizá para muchos muy superficial y quiero agradecer a Llanos especialmente que haya contado conmigo para estos ciclos en el Museo de Albacete, estos martes, ni te cases ni te embarques, pero que son interesantes, igual que esa exposición que de su mano he visto tan magnífica de los íberos. Bien, el contenido brevemente, porque hay 1 hora nada más, es ver cómo el agua se puede configurar como un patrimonio físico, pero sobre todo como un patrimonio cultural, tanto en sus aspectos materiales como inmateriales. Decía que el agua ha dejado una larguísima memoria, y sobre todo el agua dentro de la cultura andalusí, que es lo que voy a exponer aquí, cómo ha dejado sus huellas materiales e inmateriales, en general en el territorio de lo que fue Al-Ándalus y, por supuesto, en lo que hoy es la región de Murcia, a través de los distintos usos y funciones que tuvo y tiene aún el agua. Y digo tiene porque tenemos en nuestra tierra pues un legado muy importante del agua dentro de esa cultura andalusí. Si me da tiempo veremos algunas consideraciones generales. Ya la Carta Europea del Agua lo dice claramente, es algo obvio: sin agua no hay vida posible, es algo muy preciado e indispensable para cualquier actividad humana en cualquier tiempo y en cualquier cultura. Además, Leonardo da Vinci lo dijo y lo definió muy bien como la sangre de la naturaleza: sin agua no hay vida.
Por eso ahora se le llama el oro azul, cada vez va a estar más cara y cada vez va a haber más conflictos en el mundo por la escasez de recursos hídricos. Bien, el agua es un elemento obvio de la naturaleza y dentro de ese patrimonio cultural pues ha dejado sus huellas en la religión, en el paisaje, en el poblamiento, en el urbanismo, en el arte, en el lenguaje, en la toponimia y dentro de eso en al-Ándalus. Ma, que es como se llama en árabe al agua, aparece muy bien también explicitada en el libro sagrado de los musulmanes, en el Corán. El agua puede ser fuente de vida para la tierra, para las personas, pero también, como en el mundo cristiano, el agua hirviendo es el infierno para los infieles, para los que no son musulmanes y para los creyentes que son pecadores. Y es importante porque en la escatología islámica el paraíso se representa como un oasis, es decir, el agua está presente. Alá dice, es quien dispuso que bajara desde esa bóveda celestial hacia la tierra para vivificar la tierra y para proveer de frutos a los creyentes. La hizo descender de los cielos, como he dicho, porque Alá así lo quiso, para que abasteciese a los creyentes. Hay un hadith, es decir, un dicho, una tradición que se le atribuye a Mahoma, que nació, como sabéis, en el siglo VII, donde ya se dan las primeras pinceladas para el reparto del agua. Esto lo entenderemos a la hora del reparto del agua de riego. En un hadith hay una alusión a que unos pastores quieren abastecer de agua, darle de beber a su ganado, y se le dice al profeta, ¿qué hacemos? Y dice, pues que se repartan el agua que hay por turnos. Y esto es fundamental. De aquí arranca todo el sistema de reparto del agua en la cultura islámica. Bien, el Islam se extendió desde la muerte del profeta con los primeros califas, tanto por Oriente, lo que había sido el antiguo territorio del Imperio Bizantino, y el persa, hasta, y nace, como obviamente se sabe, en Arabia, en esa Arabia feliz, en esa Yemen, en Arabia del Sur, y se va extendiendo también hacia Occidente hasta llegar a la península ibérica, al antiguo reino cristiano católico visigodo de Toledo en el 711. Por tanto, en este territorio, la antigua Hispania romana o el antiguo reino visigodo de Toledo, al-Ándalus va a cubrir con su cultura 2/3 de la península, y va a ser en la época, en el siglo X, desde el 929, cuando en al-Ándalus se configura el califato omeya de Córdoba como un califato ya independiente del califato oriental abasí o ese vecino o más vecino que se acababa de crear a principios del siglo X también, que es el califato fatimí de Egipto. Bien, y centrándonos en nuestro territorio hispano, en ese ejemplo de al-Ándalus, en un al-Ándalus que va a durar desde Guadalete, desde la conquista del reino visigodo hasta 1492, 8 siglos de dominio islámico, cada vez más reducido, eso sí, y toda esa cultura va a impregnar en el agua. Como he dicho, la cultura islámica nace en Arabia. Arabia hay que pensar que es un medio absolutamente árido y, por tanto, el paraíso se representa, se sublima con un oasis, con un jardín donde además se dice específicamente en algunas aleyas coránicas que Alá tiene su trono, está sentado sobre el agua. Y también ahí los buenos creyentes irán a ese paraíso y tendrán abundancia, porque esa abundancia la van a dar 4 ríos, ríos de leche, río de miel, río de agua y río de vino, algo que estaba vetado teóricamente, aunque en al-Ándalus sabemos que el vino, desde las élites hasta las capas sociales populares, se bebía vino. Bien, entre los usos del agua, la primera función que tiene el agua es una función religiosa, porque está ligada
al ritual del creyente. Por tanto, igual que en el cristianismo también el agua tiene un simbolismo religioso con el bautismo, en el Islam va a ser el agua lo que permita purificar el cuerpo a través de las abluciones, el lavado de manos o el lavado completo del cuerpo, para preparar el alma para conectar con Dios. Es decir, hay que limpiar primero el cuerpo para tener luego limpia el alma. Y por eso la importancia del hammam, del baño de vapor, que no es obviamente, aunque sí es en sus estructuras arquitectónicas, es una continuidad de las termas romanas, solo que el baño islámico es un baño de vapor, mientras que, como saben, las termas son baños de inmersión. Y también hay que decir que en una cultura islámica muy rígida aún hoy para las mujeres, es obvio que hay horarios diferenciados para baños de hombres y de mujeres. Se tiene que evitar absolutamente cualquier contacto o cualquier relación en los baños. Incluso el propio Mahoma, también en un hadith que se le atribuye, dijo que eran lugares peligrosos porque, decía, el demonio, los jinn que ellos llaman, se esconden en los baños, referido a esas relaciones entre hombres y mujeres. El agua no cesa en sus funciones y en sus distintas representaciones. Evidentemente, como en cualquier cultura, pues tiene una función biológica y vital. En las ciudades va a ser fundamental, el baño también, como veremos, para la propia higiene del cuerpo, muy propio también que las mujeres, después de dar a luz, obligatoriamente vayan a purificar su cuerpo, porque entre otras cosas la sangre y la menstruación de las mujeres islámicas impiden estar el alma pura para sus rezos, sus 5 oraciones al día. Y por tanto, como ahora veremos en algún autor, el abastecimiento de agua para las poblaciones es fundamental para la creación de un asentamiento humano, un poblamiento tanto rural como urbano. Y dentro de eso, la evacuación de las aguas residuales. En esto también fueron maestros los musulmanes para crear todo lo que hoy sería una red de alcantarillado que evacuara esas aguas y esos residuos. Bien, y viendo esta guerra tan terrible que estamos sufriendo, aunque sea televisivamente, pues el uso militar que ha tenido también el agua como defensa, eso se ve claramente en los fosos de los castillos. En el caso del Alcázar de Murcia, el foso natural era el cauce del río Segura, pero también la dificultad que tenían esas acequias o esos canales artificiales de agua que impedían el asedio y la conquista de las ciudades. Y ayer pues me di cuenta, viendo la tele, pues que al norte de Kiev se inundan esos terrenos para impedir que avanzara los tanques del ejército ruso. Bien, otros usos del agua. Evidentemente el agua como fuerza motriz es indispensable para la economía, como energía, la energía hidráulica, bien para el regadío, como ahora vamos a ver, con la creación y construcción de presas que deriven el agua hacia las acequias, o esas construcciones que aún tenemos visibles en muchas zonas de la región, como son las norias o por ejemplo la albulafía de Córdoba, etcétera. Y como energía, la energía hidráulica para accionar las ruedas molinares, las muelas de los molinos harineros o de los molinos de paños, eso que se llaman batanes, o también ese agua que acciona lo que serían los hornos de forja, las herrerías o incluso las serrerías para cortar o aserrar madera. Pero además, en la cultura islámica, como hoy en la cultura actual, o lo que se llama la nueva cultura del agua, pues también hay que
optimizar el aprovechamiento del agua, y eso se hace pues creando en época islámica aljibes, albercas, cisternas, pozos para distintos usos, fundamentalmente agrícolas, riego de tierras, etc. Pero también es importante el uso del agua ligado a la belleza, una función estética y ligado al goce de la vida, al placer. Esto evidentemente es una idea un poco romántica, porque esta función estética solo es posible para una minoría social, para la aristocracia y la Hassa o la dinastía gobernante en Al-Ándalus. Aquí se ha iniciado esta conferencia con una bella imagen de una fuente de la Alhambra, y es muy representativa de esa función estética a la que me refiero. Y como he dicho, el hammam también, no solo como un elemento religioso del paisaje de cualquier medina islámica, por su función de cuidado del cuerpo, de la higiene del cuerpo, sino también como centros, aunque sea diferenciado por la condición sexual, de las relaciones sociales. En el hammam se habla de negocios, se habla de política y, como se dice, se socializa. Y es importante los restos de esa cultura material que han aparecido en muchos yacimientos arqueológicos a través de objetos que contienen agua para el uso de los baños, jarras, ataifores, etc. Los cristianos siempre en Al-Ándalus tuvieron cierto recelo a los baños islámicos, los consideraban, como también Mahoma, un posible lugar de placer pecaminoso, y sobre todo porque decían que el demonio también se escondía en los baños, porque los moriscos, es decir, después de la conquista de Granada, se obliga a los musulmanes o a expatriarse, a exiliarse o a convertirse, a hacerse cristianos nuevos o moriscos, pero muchos soterradamente se esconden en los baños para seguir sus rituales de su cultura islámica. Y bueno, la función literaria en el agua es amplísima. La poesía árabe clásica, ahí está, siempre con imágenes de agua, con esa sublimación de esa cultura que nace en un medio con mucha escasez de recursos hídricos. Por ejemplo, en los cuentos famosos de las Mil y una noches de Harún y Rashid hay muchísimas escenas al respecto, y hay un poeta que se llama el poeta de la Alhambra, un granadino, Intarrab, donde él, en un verso dice: ¿no ves que el agua por tu fuente corre, pero ésta le cierra su cauce, igual que un amante cuyas lágrimas van a desbordarse y que por temor las retiene? Es decir, ese temor y ese rechazo que tiene el poeta a que su amada no le abra su caudal, su cuerpo, ¿no? Y cierta prudencia al estar enamorado, a declararse y a contener las lágrimas, que a fin de cuentas pues también es agua. Bien, aquí tenemos la imagen del baño de un hammam de Ronda, donde se ve perfectamente una estructura muy homogénea en casi todo el hammam islámico, que son los arcos de medio punto, lo que se llaman arcos califales, una bóveda de medio cañón y, sobre todo, muy importante, esas oquedades en forma de estrella de 8 puntas, que es un motivo geométrico muy característico del arte islámico. Bien, esta es una pieza de cerámica actualmente en el Museo de Santa Clara, donde se representa una pileta de abluciones, es decir, una pileta donde en las casas siempre había, desde la casa más humilde hasta esas viviendas palaciegas, esos palacios, para hacer eso, purificar como mínimo las manos para hacer esas oraciones diarias. Y esta es muy interesante, esta pieza, porque esta pileta representa una casa palatina, con 2 torres, como sabéis, pues siempre gira todo el espacio doméstico o palaciego alrededor del patio, y es en el patio donde
va a haber siempre un punto de agua, bien un pozo, una alberca, si se trata de un palacio, un jardín, y aquí hay dos jarritas que yo creo que se han adosado a la pileta, pero que no pertenecen a la pileta, pero así aparecen en el museo, pues como recipientes con la técnica de cuerda seca para el agua. Bien, esa función estética, sobre todo muy romántica, se va a ver en los palacios y sobre todo en esos jardines que en los espacios interiores o exteriores de los palacios aparecen. Es el símbolo o el paradigma de la belleza, el lujo, el placer, el goce de la vida. Hay tres, a mi modo de ver, esa ciudad-estado que fue Medina Azara, fundada por Abderramán III en el siglo X, la Córdoba omeya, un palacio importantísimo que hoy parte de él queda en lo que es el Museo de Santa Clara, que fue un palacio musulmán del famoso rey Ibn Mardanis del siglo XII y que después, en época castellana, se le dona a las clarisas. Pero el paradigma indiscutible, ahí está, es la Alhambra. La Alhambra ha comenzado a construirse en el siglo XIV y es la ciudad nazarí, la ciudad de la dinastía nazarí desde el siglo XIII, que se inaugura el emirato, pero la construcción de la Alhambra comienza en el XIV. Y es ahí, en esa arquitectura áulica, en esa arquitectura del poder, donde el agua tiene ese simbolismo de gozo de la vida. Un agua que embriaga los sentidos, que crea románticamente esos lugares de ensueño y embrujo que también representó esos cuentos de la Alhambra en el siglo XIX de Washington Irving. Bien, por tanto, el agua es, dentro de esa arquitectura del poder, un recurso muy efectista para crear espacios de placer. Pero, como he dicho antes, en cualquier vivienda hay un punto de agua, aunque sea una pileta muy sencilla para las abluciones o algún pozo. Bien, aquí veis esa ciudad escalonada de Medina Azara, en Córdoba, que merece la pena, me imagino que muchos la conocéis, una visita, y que si esto lo pudiésemos reproducir virtualmente, pues se verían todos esos espacios ajardinados, esos patios interiores con albercas, etc. Aquí tenemos la gran alberca del Palacio Mardanisí, del Caralseguir, el Alcázar Menor, porque no es el Alcázar Mayor, donde hoy estaría el ayuntamiento, etcétera, aparte de lo que fue la Alcazaba, la gran ciudad militarizada de la Murcia islámica, sino que este palacio lo hizo el rey lobo Ibn Mardanis, que tenía muy buenas relaciones entonces con los cristianos, como una especie de segunda residencia, pues para pasar ahí, pues iba a decir los fines de semana, ¿no?, como hoy hacemos, o para recibir a embajadores, etcétera. Y de este palacio se ha reconstruido una gran alberca longitudinal. Si tenéis ocasión de ir a Murcia, ver por favor este museo de Santa Clara, porque merece la pena. Hay piezas que yo ahora voy a pasar, pero hay unas piezas preciosas. Y luego, esto es una maqueta, para que nos demos una idea de esa importancia del agua, pero ya no solo con una función estética, sino también con la finalidad de crear juntos espacios de riego, es decir, albercas ya no para crear jardines, para gozo, para placer, para embriaguez de los sentidos, sino estructuras hidráulicas que aquí, en lo que se llama el Castillejo de Monteagudo, que como veis es un castillo absolutamente fortificado, fijaos que prietas están las torres unas de otras, que juntas, y está lógicamente en altura para la defensa de la morada primero de Ibn Mardanis y después de los almohades,
pero en la llanura, en las últimas excavaciones que se han hecho, pues se han encontrado también lo que ahora veremos, que son almunias o residencias aristocráticas para esa élite social que conformaba la Hassa islámica. Y aquí hay una gran alberca que está destinada con una función agrícola, porque estas casas, que son segundas residencias en la periferia de las Madinas, donde hay muchas paradigmáticas como la Al-Rusafa de Córdoba, sin embargo esta alberca hay que desligarla de esas residencias, sino que son embalses realmente para el riego de las tierras. Por tanto, esto que vamos a llamar almunias tienen unas funciones simultáneas. Una es la estética, por supuesto, el placer, la creación de jardines y lugares bellos, pero también una función, junto a la de recreo y ocio, una función agrícola. Otro paradigma de esa función estética es la alberca que vemos aquí en el patio del Palacio del Partar, en la Alhambra, donde la quietud del agua, pongo yo ahí un poco románticamente, pues crea un ambiente fresco, intimista, relajado, y sobre todo porque el agua de esta alberca refleja todo ese espacio, esa imagen del poder y de la abundancia que está ligada a la dinastía nazarí. Bien, la famosa fuente del Patio de los Leones, que simboliza los valores que tiene el gobernante nazarí, la generosidad, la belleza que crea en estos palacios de la Alhambra, la abundancia, la prosperidad y sobre todo el león es un símbolo ligado aquí a una fuente muy representativo de esas virtudes que debe tener el gobernante musulmán, en este caso el nazarí. El valor del león, pero también la magnanimidad. Todo esto es teórico, evidentemente. Bien, esto es realmente el paradigma de lo que se considera una almunia, que es el Generalife, también declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es una residencia fuera, a unos kilómetros al norte de la Alhambra, una residencia periurbana, por tanto, una residencia campestre, y que tiene esa gran alberca longitudinal en el patio del interior de la almunia. ¿Qué es una almunia y para qué se construye una almunia y cómo hay que construir estas residencias o estas segundas residencias? Pues lo dice también un granadino del siglo XIV, que es Sin Luyún, dice que una almunia hay que crearla entre jardines y hay que construirla en un altozano, hay que orientarla a mediodía y en la zona más alta hay que tener un pozo y una alberca, dice incluso mejor que pozo, una acequia, con el fin también de atemperar el clima riguroso de Granada en verano, como el de Murcia o otras zonas de Andalucía. Y junto a la alberca, pues hay que plantar macizos de plantas vegetales para que alegren la vista, flores, árboles de hoja perenne, para tener todo el año el verdor, etc. Y luego también en esa función agrícola de esas almunias dice, y el resto que se cultive con viñas o que se planten parrales. No hay nada más que decir, el consumo de uva y de vino. Incluso en algunas almunias andalusíes ese lujo se magnifica muchísimo. En los Anales Palatinos, que es una crónica del siglo IX, del emir cordobés Omeya al Haakon II, del siglo X, se describe una alberca con la estatua de un león bañado en oro. La sofisticación elevada a la máxima potencia.
Bien, en la vida cotidiana el agua formaba parte de toda la sociedad islámica. Hay muchísimos recipientes encontrados como restos de esa cultura material. Aquí hay una tinaja muy bella, que es una tinaja del siglo XII, de época almohade, donde, no sé si se aprecia bien, pues lleva distintas técnicas, incisos, sobre todo epigráficas, tanto en la panza como en el cuello, donde, como una medida de protección y por supuesto de loa a la divinidad Alá, pues se le dice Alá es único, en Alá confío, etc. Bien, dentro de la amplísima tipología de cerámica andalusí, o en este caso mursí, murciana, pues yo creo que esta bella jarra de agua en una cerámica que es un arquetipo que se difundió muchísimo desde la Córdoba califal, que es la cerámica en verde y manganeso. No voy a explicar por qué, porque ya se sale fuera del tema, o estos jarros, cántaros, diríamos hoy, con dos asas. Todos han aparecido en yacimientos de murcianos. Bien, aquí una amplísima tipología de objetos o de vasijas con diferentes formas, aquí con solo un asa, unas de barro nada más, otras de barro vidriado o esta, pero que ya pertenecen a una amplia cronología tanto del Islam oriental como occidental. El paisaje del agua en la Murcia andalusí es, yo creo, la identidad del murciano. Es una seña de identidad en nuestro caso porque está ligado a la fundación de lo que fue Madinat Mursilla, es decir, la Madina que fundan ex novo Abderramán II en el 825. Esa Murcia islámica estaba rodeada de agua porque pasaba por ella el cauce del Segura, la rodeaba por tres de sus partes y sobre todo por ese espacio periurbano que se creó con las acequias y que dio lugar a lo que hoy llamamos huerta, que era el regadío. Hay un autor muy conocido que es Ibn Jaldún, que en el siglo XIV decía que era necesaria el agua para fundar una ciudad. La ciudad debe estar bien sobre la ribera de un río o bien cercana a varios manantiales puros y abundantes, porque hay que facilitarle el abastecimiento a la población. El agua es vital y es una necesidad primaria insoslayable. Y luego, ya centrándonos en autores que describen algunos paisajes de Murcia, pues por ejemplo el geógrafo Al-Idrisi en el siglo XII habla de la capital de lo que era la Cora, la provincia de Tuzmir, que era como se llamaba entonces a la región de Murcia, y él describía que esa Madina islámica estaba situada en una de las orillas del río Blanco. El río Blanco es el río Segura, y aunque hoy nos parezca un poco hasta jocoso, aunque ya se ha decentado muchísimo, hay que decirlo, se le llamaba Blanco porque al posarse los sedimentos sobre el lecho del río, lo que se llama el tarquín, pues creaba un agua transparente, era un limo blanco, y por eso el agua del río parecía blanca, ¿no? De esa ciudad se fue expandiendo desde el siglo IX, y esa expansión urbana creó un enorme arrabal del que Al-Idrisi dice que estaba atravesado por dos acequias, por dos corrientes de agua. Y además describía cómo esa ciudad, edificada a orillas del río Segura, se podía llegar a ella, y ahora lo vamos a ver, a través, mejor dicho, de lo que se llama un puente de barcas que servía no solo para el transporte de las personas que quisieran entrar por el sur de la ciudad, por una de las puertas del sur de la ciudad, sino también porque en esas barcas se llevaban ruedas
que accionaban las muelas de los molinos, como ahora vamos a ver. Y como dice Al-Idrisi, en el río Segura hay molinos construidos sobre navíos, al igual que había en la Zaragoza islámica, y además hay muchos jardines, muchos huertos, muchas tierras de labor, se refiere a la huerta, viñas mezcladas con higueras. Ese policultivo de agricultura intensiva, optimizada por el riego de la tierra. Otro autor de un siglo posterior, Al-Sakundi, sigue más románticamente hablando de los jardines de ramas ondulantes en Murcia, de tantas norias. Las norias es el artefacto fundamental para cuando las tierras para la agricultura están por encima del cauce de una acequia o de en este caso del río Segura, pues eleva el agua para que se pueda regar. Pero me interesa de Al-Sakundi la influencia. Yo en esto soy absolutamente creyente. A mí me llevan a Asturias y me hacen una desgraciada, sin sol y sin agua, no, con mucha agua, con mucha lluvia, ¿no? Y decía Al-Sakundi, esta influencia que tenía el clima en los murcianos, porque decía, sus habitantes son las gentes más alegres y divertidas que existen, a causa de que los alrededores de la ciudad ayudan a ello por la belleza de sus panoramas. Bien, esa agricultura que tanta fama dio a la huerta islámica de Murcia, pues estaba creada a través de frutales, legumbres, hortalizas, cereal, plantas aromáticas y sobre todo una planta textil importantísima, una producción muy importante que fue la producción del lino, que además para limpiar el lino y para cocer el lino se necesitaban embalses. Y casualmente hay una acequia cerca de Murcia, de donde nace la contraparada en torno a Alcantarilla, que es la acequia de Alcatel, Alcatán, que significa la acequia del lino. Bien, Al-Udri en el siglo XI también habla de lo mismo que hemos visto de otra manera, pero más prosaicamente habla de las huertas que tiene el territorio murciano, donde hay dos grandes acequias que ahora vamos a ver, la acequia de Aljufía, o que vais a ver a partir de la contraparada, si vais a hacer la excursión esta el día 26 de marzo, y es la primera acequia mayor que parte de esa presa o contraparada, que nace en las cercanías de Alcantarilla, hoy concretamente en la zona de Jabalí, a 7 kilómetros al norte de la ciudad. Esa acequia va a regar toda la tierra al norte de la Madina, y longitudinalmente se va a ir extendiendo de oeste a este hasta llegar a las alquerías. Las alquerías son aldeas donde vive la población rural, campesina, y llega hasta los límites de lo que hoy es Cox en Alicante. Bien, también otro autor anónimo tardío pues seguía describiendo lo mismo, la importancia que tiene el clima, el agua, el regadío, la fruta, el trigo, la cebada murciana y sobre todo la imagen de esas acequias que corren entre las arboledas y los huertos de este territorio mursí. Tenemos que pensar que la sociedad musulmana en Murcia estuvo, en la capital sobre todo, estuvo más de 400 años viviendo allí, por tanto el arraigo de la cultura andalusía y es muy importante. Creó una huerta bastante extensa, comparable, un poco menos extensa que la de Valencia, y cuando llegan las fuerzas castellanas, el dominio castellano con Alfonso X, él encuentra un gran regadío que tenía 6.000 hectáreas o 60.000 taullas, que ya adelanto que es la medida de superficie que desde entonces sigue rigiendo para medir la tierra y que corresponde una taulla a 1.138 metros cuadrados. Por tanto, ya tenemos un legado trascendental.
de esta cultura. Bien, el agua, como sabemos, es un bien público. En la cultura islámica pertenece a toda la comunidad, a la umma, a la comunidad de creyentes. En teoría, y solo en teoría, el agua no debe venderse, no se debe privatizar, aunque hay alguna documentación de época nazarí que sí permite comprar y vender agua, pero en el caso de Murcia es bastante rígido este esquema, porque solo tienen derecho al agua aquel que tenga tierra, y tú no puedes especular con el agua, solo que en función de la superficie de tierra que tengas para regar y para vivificar, como se dice en la documentación andalusí, vivificar esa tierra a través del agua y ponerla en cultivo, pues tú tienes derecho a una tanda o volumen de agua en función de la superficie de la tierra. Dicho de otra manera, solo puedes ser regante si eres propietario de tierra, y el agua se debe repartir equitativamente. ¿Y cómo se va a repartir? Como dijo Mahoma, de forma justa. Y aquí uno de los cultivos también específicos, tanto de Valencia como de Murcia, va a ser el cultivo del arroz. ¿Por qué? Porque hay tierras que están todo el tiempo anegadas, porque están por debajo del nivel del cauce del río, y por tanto hay que desecarlas si se quiere poner en cultivo, no hay que regarlas, y para eso es favorable, que necesita mucha agua, el cultivo del arroz, y que fue famoso. En Murcia, por ejemplo, el arroz con leche de Murcia le gustó mucho al Manzor en el siglo X cuando pasó por allí, según dicen. Bien, ¿la huerta existe desde cuándo? Pues no se puede precisar, no hay una cronología precisa, pero está ligada a la fundación que he dicho de la ciudad en el 825. Y se va haciendo en varias fases. Primero se va a crear un sistema hidráulico a través, como he dicho, de la construcción de una gran presa o azud. Se construye la acequia del norte, la Aljufía, y más tarde, un siglo después, en el siglo XII, se construye la acequia, como su nombre indica, la acequia del sur, la Alquib, la que va a regar todas las tierras allende del río, al sur de la ciudad, al otro lado del río. Bien, los conflictos por el agua existieron y Alfonso X se los encontró, y sobre todo cuando se quiso hacer un cambio social, sustituir a una mayoría islámica por una mayoría cristiana, y aquí los musulmanes y los cristianos pues hubo conflictos por el reparto del agua, incluso cuando ya la mayoría musulmana se convirtió en una minoría frente a la mayoría cristiana, pues los cristianos entre ellos también tuvieron sus conflictos por el agua para el riego de sus tierras, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenéis la imagen de la Contraparada, esa gran presa que atraviesa el cauce del Segura, y a partir de ella se deriva el agua hacia las dos acequias. Aquí está muy bien representado, este sería el río Segura, este es el Azud Mayor o presa de la Contraparada. Aquí se desviaría el agua, esto sería la acequia norte, la más antigua del siglo XI, y la desviaría para el riego de las tierras. Hay partidores, hay boqueras que derivan el agua hacia otros canales o cauces de acequias menores para regar tierras. Pensar que van la ley de la gravedad, va descendiendo el agua, canalizándola por cauces más pequeños hasta que todo este sector de la huerta se riegue. Cuando ya no se necesita el agua para el riego, y esto es muy importante por el aprovechamiento de esos recursos hídricos siempre escasos en nuestra región, el agua se deriva a otros canales que se llaman azarbes o canales de aguas muertas, y que son los canales de desagüe del agua de riego sobrante, que de nuevo vuelve a introducirse en el río Segura. Este es el sistema.
una acequia, hoy podemos ver en Murcia. Bien, esto es obvio también. ¿Para qué se crea la huerta, el regadío? Pues para alimentar a la población, sobre todo de esa medina o ciudad de Murcia, que se está incrementando tanto en espacio como en población. Cuando llega Alfonso X, se sabe, por más o menos los cálculos que se han hecho, que la ciudad pudo tener unos 25-28.000 habitantes, y las alquerías del entorno de la Medina, que había unas 72 alquerías, justo en correspondencia con la contabilización que se ha hecho de aproximadamente unas 72 acequias que abastecían de agua las tierras de unas 45.000 personas. Dicho de otra manera, 70.000 personas vivían entre la Medina y el entorno rural que rodeaba esa ciudad Medina Mursilla. Bien, la agricultura fue el medio de vida de la mayoría social islámica, aunque había también una minoría social compuesta por judíos y por cristianos bajo el dominio islámico. Y otro legado importante de esa cultura del agua murciana y musulmana la vemos en el sello castellano del Concejo de Murcia. Con este sello se autentificaban los documentos y vemos ese paisaje que lega el mundo musulmán. El Alcázar Mayor, la famosa palmera, elemento representativo también de una vegetación que viene de Oriente, y sobre todo aquí las ondulaciones que hace el río Segura, que es el foso, como he dicho, natural de la Alcazaba. Y aquí esquemáticamente vemos sobre el cauce del Segura una noria, una rueda vertical. Bien, la noria de Alcantarilla no es de fundación musulmana, pese a lo que se crea, pero sí que se construye en el siglo XV bajo la técnica legada por los mursíes, por los musulmanes de Murcia. Creo que vais a ver, bueno, también fijaos cómo se puede aprovechar la cultura material del pasado. Esto es una noria en un jardín murciano, creo que está en Beniaján, si no recuerdo mal, y creo que vais a ver la gran noria de la región, que es la noria más alta, la noria grande de Abarán, ya no me parece que teníais previsto eso, que es de principios del siglo XIX, y digo lo mismo, con las técnicas legadas por el mundo andalusí, o el mundo islámico, un mundo islámico que tampoco es original, porque lo que hace la cultura islámica en el arte y en otras cosas es una especie de sincretismo, eclecticismo entre lo que encuentra las bases romanas, los fundamentos persas, bizantinos y también en el caso de los arcos que he dicho califales, son arcos de herradura visigodos. Pero también el agua ha dejado su huella en muchísimos arabismos que hoy tenemos. La propia acequia viene del árabe al-saquilla, alberca viene del árabe albirca, aljibe viene del árabe aljib, azud o presa viene del árabe al-sub, o noria, que viene del árabe naura. Bien, los molinos daría para otra conferencia. Los molinos hidráulicos son muy importantes, tanto los que hay en el río, los molinos que hemos llamado de barcas, que vamos a ver enseguida la imagen, como molinos más pequeños, porque se trata de ruedas horizontales y no de ruedas verticales, como podría ser la noria, y que por tener menos volumen de agua que el río Segura, pues sirven para accionar las ruedas de los molinos de harina o de las almazaras para triturar las olivas, las plantas tintorias, o también aplicados, no lo he dicho antes, para lo que se llaman molinos de papel o molinos traperos, con los paños se tritura el papel
y se tritura el trapo y se hace papel, o como he dicho, para serrar madera o para la forja del hierro en las herrerías. Lo que prima son, en la época andalusí, como he dicho, esos molinos de ruedas horizontales que se llaman rodeznos y que son los que difunde el mundo islámico. Aquí tenemos, no sé si vais a ir también al Museo del Molino, lo que es un molino de barcas, es decir, aquí estarían las ruedas, las muelas para los molinos harineros, y aquí una rueda vertical que se va moviendo por la acción y el caudal del Segura, y aquí dentro se tritura. Pero esos molinos de barcas que nos decía Al-Idrisi, que he comentado antes, aquí sirven también para atravesar las personas, para cruzar el río y llegar a la Medina. Se me va, aquí ves una barca para el transporte de personas, y aquí el casal con las muelas y la rueda que por el impulso del agua como energía va triturando o molturando el grano. Bien, esto es el mecanismo de un molino ya fijo, no flotante, se llama un casal. Aquí entra el agua, acciona una rueda horizontal, y aquí está la muela de arriba, que se llama volandera, y la muela de abajo, solera. Entre medio se pone, lo hemos visto en el yacimiento de Lietos, una clavija o lavija para impedir que la fricción de piedra sobre piedra salte chispas y se rompa, lógicamente, esas dos piedras. Bien, aquí, por si alguien no lo ha visto o no lo va a poder ver, en esa visita tenéis una imagen del río Segura, su paso por la ciudad de Murcia, el puente de piedra, que es de época castellana, cristiana, y aquí tenéis esos molinos que aprovechaban el agua, donde se ha construido un bellísimo, para mí, Museo del Molino Hidráulico, obra del arquitecto Juan Navarro Valderberg. Bien, ya voy terminando. ¿Qué pervivencias tenemos? Pues hay muchos paisajes, afortunadamente, todavía, y escenarios, no solo en la ciudad menos, porque las acequias están soterradas, sino sobre todo en el entorno más inmediato de la ciudad, que, por cierto, los antiguos municipios, el rector de mi universidad, más concretamente, pues ha llevado a efecto un gran adecentamiento de la zona del malecón, creando huertos y bueno, es un paseo muy, muy bonito. Y sobre todo, si tenéis ocasión, porque son paisajes prácticamente fosilizados de la cultura islámica, lo que es el Valle de Ricote, donde está Abarán, o ese legado de la contraparada, que bueno, esa que vais a ver en concreto es del siglo XVIII, pero lo mismo, la técnica está basada en esos antecedentes islámicos, o las norias que ya he comentado, de la de Alcantarilla o la de Abarán, o también un pueblo que, no obstante, se llama justificadamente La Ñora, que tiene también, hay además, ahora que hay muchas rutas de ecoculturismo y tal, hay una ruta muy interesante, una ruta de norias, o también podéis ver pues acequias de mayor o menor entidad, con su siempre fondo polémico, que si se entuban o no, etcétera. Bien, tradiciones ligadas al regadío y a la huerta, pues desde los zaragüeles y las esparteñas, las vasijas populares que han quedado no solo en el lenguaje, sino las famosas tinajas que los que tenemos algunos años hemos visto en nuestras casas, o las jofainas, eso ya no se dice, los lebrillos, y muy importante, lo ha destacado también Llanos en la presentación, ha perdurado tanto en Valencia como en Murcia, y que siguen vigentes esos tribunales de las aguas populares tradicionales, donde si se resolviese así siempre de rápida y de eficaz y sin coste
económico para los particulares la justicia, pues yo creo que España iría muchísimo mejor. A estos tribunales de regantes son tribunales privativos que resuelven y solucionan con eficacia los conflictos entre los regantes. Muchas poblaciones hoy de la región de Murcia deben su nombre al agua. Beneaján, Beniscornia son dos pueblos que tienen nombres de antiguas acequias islámicas. La Alberca, obviamente, lo que significa Albudeite, agua escasa; Alcantarilla, pequeño puente; Alhama, agua termal; La Ñora, como he dicho antes, Noria, etc. Bien, aquí tenéis una pintura de un pintor de Sauramira, de ese tribunal ejerciendo. Yo lo he visto, incluso podéis clicar en algún vídeo que hay del Consejo de Hombres Buenos, como el demandado y el demandante exponen sus motivos y el tribunal resuelve a lo más tardar en 15 días y se soluciona el conflicto entre los regantes. Y bueno, el río Segura es importantísimo para la fundación de la ciudad, es importantísimo para el paisaje que crea, que es el paisaje de nuestra identidad, a mi modo de ver, que es la huerta, la identidad histórica. Es también muy importante porque el agua ha sido uno de los motores del desarrollo económico de Murcia, también un recurso, y estoy en Albacete, muy conflictivo por el trasvase, y lo digo claramente, hace falta un plan hidrológico nacional. No puede ser que las comunidades autónomas no tienen competencias jurídicas, pero de facto estamos peleando por un agua que es un bien nacional, público, y que debemos protegerlo, que debemos optimizarlo, que debemos aprovecharlo y legarlo para las futuras generaciones. El agua es un recurso que además es económico, porque sigue creando riqueza, además de belleza, en eso que hoy llamamos turismo cultural o ecoculturismo. Un patrimonio que desde la administración pública, como he dicho, el Ayuntamiento de Murcia en la anterior legislatura hizo muchísimo por la conservación de paisajes, molinos, etcétera, aunque hay todavía mucha lista roja en el patrimonio de la UNESCO, sobre todo de molinos, y es algo que debe integrar a la sociedad este patrimonio que tenemos del pasado, no solo en sus aspectos físicos o materiales, sino también inmateriales, como he tratado de exponer muy rápidamente en esta charla, que dura justo ya 1 hora y con la que me despido. Espero que hasta pronto, y que os agradezco mucho que hayáis venido a escucharme, y para mí ha sido un placer compartir con vosotros esta exposición. Muchas gracias.